A continuación presentaremos la exploración de la mano, empezando por la inspección. A lo largo del video vamos a estar rolando el papel de terapeuta y paciente. Buen día, mi nombre es Miguel Ángel López, soy fisioterapeuta, soy quien lo va a evaluar el día de hoy. ¿Podría por favor quitarse la filipina? Lo primero que tenemos que hacer en la inspección es revisar cómo es la funcionalidad de la mano. Es decir, cómo es que el paciente llega, si la mano la tiene colgando, si la tiene recogida, si la está protegiendo, así como cómo la mano la utiliza, por ejemplo, para vestirse, desvestirse. Aquí yo le he pedido que se descubra, ya que si sospechamos que el problema de la mano puede ser derivado de un problema de una extremidad anterior, es importante evaluar. ¿Podría girarse, por favor, hacia la pared? Es importante evaluar desde la columna cervical lo que es hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano, para detectar, como les decía, que el problema no sea mayor a lo que se sospecha que sería la mano. A lo largo de toda la exploración es muy importante tomar de referencia no solamente la mano que vamos a evaluar, sino también la otra extremidad. Esto para poder hacer comparaciones con aspectos como la simetría y tener una valoración más precisa. ¿Podría por favor mantener su mano relajada de esta manera? Tenemos que revisar, en un estado normal, la mano en relajación mantiene una ligera flexión del arco longitudinal. También se forman lo que son dos arcos transversos, uno a nivel del cuello de los metacarpianos, el otro más proximal a nivel del carpo. La siguiente parte de la exploración, voy a sujetar su mano, es a nivel palmar. Tenemos que ver que los surcos correspondientes a la palma de la mano estén delimitados. Surco de la muñeca, palmar proximal, palmar distal, dígito palmar, interfalángicos proximales y distales, así como el surco tenar, mediano y cubital. Estos puntos son muy importantes, son puntos de referencia muy importantes. Por ejemplo, el surco palmar distal nos indica el comienzo de la zona que se conoce como tierra quirúrgica de nadie. Es aquí por donde debajo cruzan las vainas que van a unir en una sola vaina común los ligamentos flexores superficial y profundo. De igual forma, pues el surco tenar nos delimita la eminencia tenar, que posteriormente se va a considerar también para la palpación. Los surcos mediano y cubital indican más o menos la zona por donde cruzan debajo de la piel los nervios correspondientes, el nervio cubital y el nervio mediano. La siguiente parte de la exploración es dorsal. Se pide al paciente que empuñe la mano. Al empuñar, a nivel de los nudillos, se forma un ligero ángulo de inclinación en los nudillos del cuarto y quinto dedo. Esto también es natural, es normal, ya que nos indica que hay buena movilidad por parte de los huesos metacarpianos cuarto y quinto. Se tiene que revisar, ¿puede por favor no meter las manos? Se tiene que revisar las uñas desde la coloración, que sea una coloración ligeramente rosa, la lúnula que sea blanca, que no sean arqueadas, eso puede ser señal micótica, que no tenga uñas de palillo de tambor, eso nos puede indicar hipertrofia de los tejidos blandos subyacentes o problemas cardíacos o respiratorios. Ahora yo voy a evaluar la palpación de la piel y tejidos óseos. Buenas tardes, me presento, soy Moisés Verdín, su fisioterapeuta, y quisiera evaluar su mano, empezando por la palpación. ¿Me permite su mano? Claro que sí. Lo que podemos palpar primero sería en la zona palmar, que la piel está un poco más gruesa para poder fijar los objetos. En la parte dorsal tenemos que la piel es un poco más delgada para poder flexionar los dedos a nivel de la articulación metacarpofalángica. Ahora, en esta zona si podemos palpar si palpamos en ciertas zonas, si hay alguna temperatura, puede ser signo de infección, o si hay resequedad, puede indicar que hay una lesión del nervio. Ahora, pasando a la palpación de tejidos óseos, primero nuestras referencias son las apófisis estiloides, tanto radial como cubital. Empezando por la radial, seguimos con la identificación del hueso escafoides. Para la palpación del hueso escafoides le pedimos al paciente que haga una desviación cubital. Lo que prosigue sería la palpación del hueso trapecio. El hueso trapecio está debajo de la base del primer metacarpiano, y para ser palpado se le pide al paciente que haga flexión y extensión del pulgar. A continuación
tenemos que identificar el tubérculo del radio. Este se encuentra lado cubital, a partir de la apófisis estiloides del radio, y es una prominencia ósea. A partir del tubérculo del radio podemos identificar el hueso semilunar y el hueso grande. Para identificarlos y ser palpados, le pedimos al paciente que haga flexión y extensión de muñeca. Lo que permite que el hueso semilunar en el momento de la flexión se salga de su lugar, y en el momento de la extensión el hueso grande salga de su lugar. Lo que prosigue, a continuación sigue, a partir de la referencia de la apófisis estiloides del cúbito, identificar el hueso piramidal. El hueso piramidal, para ser palpado, es importante pedirle al paciente que haga desviación radial. Muy bien. A continuación sería en la parte anterolateral, sería la identificación del hueso pisiforme. Para ser palpado se le pide al paciente que haga una desviación radial. Por encima y hacia el interior de la palma se puede encontrar el gancho del ganchoso. Aquí en esta zona es donde se parte el túnel de Guyon y está el nervio cubital. A continuación sigue la palpación de los metacarpianos. Sería a partir del índice al meñique, perdón. El primer metacarpiano es corto y ancho y es fácil de palpar. El tercer metacarpiano, el cuarto metacarpiano y el quinto metacarpiano. Es importante palparlos desde la base a la cabeza del metacarpiano. Aquí mencionamos que el segundo y el tercer metacarpiano son inmóviles y el cuarto y el quinto metacarpiano son inmóviles. A continuación sería la inspección de las falanges. Aquí es necesario pedirle al paciente que pudiera mostrarme la otra mano, por favor. Es importante checar la simetría de los dedos, si hay alguna alteración. En una mano contenemos 14 falanges y es importante analizar si hay cicatrices o tumefacciones. Continuamos con la palpación de los tejidos blandos a nivel de la muñeca. ¿Puedo tomar su mano, por favor? Gracias. Comenzamos sobre el lado dorsal de la muñeca. Para facilitar el análisis vamos a dividir la muñeca en zonas, y estas a su vez se van a dividir en túneles. Del lado dorsal van a haber 3 zonas. La primera está del lado radial. Es importante porque por aquí va a cruzar, a la altura más o menos del hueso escafoides, la arteria y nervio radiales. La primera estructura, o túnel, mejor dicho, lo notamos cuando le pedimos al paciente que extiende el dedo pulgar, y aquí sobresale lo que se conoce como tabaquera anatómica. El primer túnel corresponde a los dos tendones, más bien de los músculos que se encuentran en la base, los tendones del nervio abductor largo y extensor corto. De abajo hacia arriba van en ese orden. Relaje, por favor. El segundo túnel corresponde a los tendones de los dos radiales, radial largo y radial corto, o radial mayor o menor. Se le pide al paciente que cierre el puño, cierre la mano, y alcanzan a sobresalir. Aquí ya los radiales ya se encuentran en la segunda zona. Esta zona se caracteriza, se toma de referencia el tubérculo radial. Los dos radiales están hacia el lado radial del tubérculo. Listo, relaje. Y pasamos al tercer túnel, que corresponde a la otra estructura de la tabaquera anatómica, el extensor largo del pulgar. Vuelva a hacer así. Gracias. El extensor largo viene del antebrazo y a la altura de la muñeca hace un ángulo de 45 grados hasta llegar a su inserción en la falange distal del pulgar. Relaje, gracias. Y el cuarto túnel corresponde a los tendones del músculo extensor común de los dedos y el del extensor propio del índice. Pedimos al paciente que extienda los dedos de la mano y alcanza a ser palpable este túnel. Si queremos solamente distinguir el tendón extensor del dedo índice, le pedimos que cierre la mano y únicamente extienda y flexione este dedo, y ya es palpable con más facilidad. Incluso se puede ver el movimiento del tendón. De aquí ya pasamos a la tercera zona, los túneles 5 y 6. Se toma de referencia primero la articulación radiocubital, más o menos a esa altura pasa el
el tendón del extensor propio del meñique. Se le pide al paciente igual que flexione y extienda únicamente el dedo meñique, cerrando los otros dedos de la mano, por favor. Y así es posible más fácil identificar este tendón. Listo, relaje, gracias. Y el siguiente, que se encuentra junto a la apófisis estiloides del cúbito, corresponde al tendón del cubital posterior, también conocido como extensor del carpo, en esta zona. Ahora, ya pasamos a lo que sería la zona 4 y la zona 5, se encuentran del lado palmar. La zona 4 se toma de referencia el hueso piramidal, ya que si le pedimos al paciente que flexione la mano, flexione la mano, por favor, es posible sentir el tendón del cubital anterior, también conocido como flexor del carpo, cubital flexor del carpo. Relajen. Y otra estructura muy importante de aquí es el canal de Guyon. Ya habíamos mencionado, se forma entre el hueso pisiforme y el gancho del ganchoso. Por este canal cruza el nervio cubital. Y la zona 5, aquí vamos a identificar, si le pedimos al paciente que flexione la mano, la muñeca, gracias, podemos detectar cómo sobresale un tendón. El más sobresaliente es el tendón del palmar corto. Junto a él, del lado radial, se puede sentir también con este mismo movimiento el tendón palmar largo. Y la última estructura, pero no menos importante, es el túnel del carpo, delimitado por 4 estructuras óseas: el hueso pisiforme, el gancho del ganchoso y los tubérculos del escafoides y el trapecio. Está cubierto o delimitado por el ligamento transverso del carpo y también en parte por el ligamento transverso palmar, y en su interior contiene varias estructuras. Las más importantes son los músculos flexores superficiales y profundos de los dedos, y muy importante el nervio mediano. Cuando ocurre alguna constricción debido a alguna situación mecánica o alguna patología, alguna constricción de los tejidos al interior del túnel carpiano, se presiona el nervio mediano y pueden ocurrir muchos problemas. Por eso es importante esta zona también para su valoración en el caso, por ejemplo, del síndrome del túnel del carpo. Las siguientes estructuras blandas que vamos a detectar son a nivel de la tierra quirúrgica de nadie. Se encuentran los ligamentos flexores superficiales y profundos. En este caso, pues es la vaina común que los une. Se le pide al paciente que flexione y extienda los dedos, y si palpamos sobre esta zona podemos sentir el movimiento que se genera por la contracción de los tendones. Gracias. Al palpar sobre los dedos, allí no hay vientres musculares, pero sí llegan los tendones tanto de los flexores del lado palmar como de los extensores del lado cubital. Los extensores de los dedos son también palpables, sobre todo sobre los huesos metacarpianos. En especial, si se le pide al paciente que extienda la mano, alcanzan también a sobresalir y a palparse sin tanto problema. A nivel palmar también es importante considerar las eminencias tenar e hipotenar, delimitadas desde la muñeca hasta las bases respectivamente del pulgar y del meñique. En el caso del pulgar es la eminencia tenar, conformada por 3 músculos principalmente. Es el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar y el abductor del pulgar. En la eminencia hipotenar, los músculos que la conforman son el oponente del meñique, el flexor corto del meñique y el aductor del meñique. Ahora veremos los arcos de movimiento. Para evaluar los arcos de movimiento es importante hacer los movimientos pasivos. En este caso, el terapeuta tiene que asistir los movimientos. ¿Me permite, por favor, sus manos, por favor? Muchas gracias. Para empezar, los arcos de movimiento de muñeca es flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital. En flexión ayudamos de muñeca y serían 80 grados. En extensión de muñeca serían 70 grados. En desviación radial serían 20 grados y en desviación cubital 30 grados. Pasando ahora en mano, empezando por las articulaciones metacarpofalángicas del segundo al quinto dedo, se hace flexión cubriendo 90 grados y extensión de 30 a 45 grados.
Pasando a las articulaciones interfalángicas proximales, en flexión sería más de 90 grados, 100 grados, y en extensión sería 0. En las articulaciones interfalángicas distales, en flexión sería de 90, permítame, en flexión sería de 90 y en extensión sería de 20 grados. Pasando ahora al pulgar, en la articulación metacarpofalángica en flexión son 50 grados y 0 grados en extensión. Y por último, en la articulación interfalángica sería en flexión de 90 grados y extensión de 20. Para poder medir con el goniómetro la desviación radial y cubital, pedimos nuevamente a nuestro paciente que coloque en pronación el brazo sobre una mesa, pero esta vez sí va a ir apoyado sobre toda la mesa. El punto que se va a tomar de referencia para nuestro punto fijo del goniómetro es el hueso grande. Ya sabemos por delante del radio, más delante del radio, debajo del tercer metacarpiano. Un poco, listo. Ahí se va a colocar nuestro punto fijo. El brazo fijo va a ir sobre la línea media longitudinal del brazo. Y el brazo móvil va a ir sobre la línea media longitudinal del tercer dedo o dedo medio. Ahora pedimos que haga desviación radial. Nos arroja un resultado de 28 grados y desviación cubital. Nos arroja 35 grados. Con esto podemos notar que nuestro paciente, su rango de movimiento sí se encuentra dentro de los estándares normales. A continuación realizaremos la prueba goniométrica sobre la muñeca. Los movimientos que se van a considerar es la flexión, extensión y desviación radial y cubital de la muñeca. Para la flexión y la extensión le pedimos a nuestro paciente que coloque la mano en el brazo en pronación sobre una mesa de forma que la mano quede colgando en el borde. Coloque por favor su brazo, gracias. Nuestro goniómetro alineado en 0 grados. El punto fijo se va a colocar sobre el hueso pisiforme, ligeramente el hueso piramidal, ligeramente por delante de la apófisis esteroides cubital. Para ubicarlo más fácilmente se pide al paciente que haga desviación radial y aquí lo tenemos. Colocamos el punto fijo. El brazo fijo va a ir sobre la línea media longitudinal del cúbito. El brazo móvil va a ir sobre la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Y ahora sí pedimos a nuestro paciente que haga flexión de muñeca. Y listo, gracias. Obtenemos que es una flexión de 80 grados. Volvemos a colocar. Y ahora pedimos que haga extensión. Y para la extensión nos arroja 60 grados. A continuación les mencionaremos el examen manual muscular, evaluando la fuerza de ciertos movimientos de mano y muñeca, mencionando así algunos datos sobre músculos principales de estos movimientos. Para empezar, los movimientos de muñeca, que es flexión y extensión. En extensión, los tres principales músculos que actúan es el extensor radial largo, el extensor radial corto, el extensor cubital. Lo que tienen en común estos tres músculos es su origen, que es en el epicóndilo lateral. La inserción del extensor radial largo es en la base del segundo metacarpiano, superficie dorsal. La inserción del extensor radial corto es en la base del tercer metacarpiano. Y la inserción del extensor cubital es en la base del quinto metacarpiano. La inervación de estos músculos es el nervio radial de C6 a C8. Ahora, para empezar el examen manual muscular, este movimiento se pide al paciente que haga una extensión de muñeca, haciendo así que estén un poco flexionados los dedos. Ahora, ¿usted me permite hacer el movimiento, por favor? Claro que sí. Puede realizar el movimiento de extensión de muñeca. Vemos que cumple el ítem 3 del examen manual muscular. Ahora el siguiente. Cumple el ítem 4.
Vemos que el examen manual muscular en extensión de muñeca lo cumple nuestro paciente. Ahora, pasando al movimiento de flexión de muñeca, en este movimiento actúan 3 músculos: el palmar largo, el flexor cubital y el flexor radial. En común, el palmar largo y el flexor radial tienen en común su origen, que es en la epitróclea del húmero. Pero su inserción en el palmar largo es en la aponeurosis de la palma, y la inserción del flexor radial es en la base del segundo y tercer metacarpiano de la superficie palmar. La inervación de estos músculos es común, es el nervio mediano de C6 a C7. Ahora, para realizar este movimiento se le pide al paciente que haga flexión de muñeca en posición de supino, pero extendiendo los dedos para evitar que se accione el flexor común de los dedos, haciendo este movimiento. ¿Me permite realizar el movimiento, por favor? Claro. En esta posición, y me puede flexionar la muñeca extendiendo los dedos, por favor. Sí. Vemos que cumple el ítem 3, el ítem 4. ¿Puede volver a realizar este último, por favor? Sí. Muy bien, vemos que aquí nuestro paciente no presenta alguna anomalía en estos movimientos. La siguiente parte de la prueba consiste en evaluar los movimientos de flexión y extensión de los dedos. Los músculos encargados de la flexión de los dedos del segundo al quinto dedo son el músculo flexor superficial y el músculo flexor profundo de los dedos. El superficial, su origen viene desde la epitróclea en el húmero, también el cara medial de la apófisis coronoides del cúbito y la línea oblicua del radio. Se inserta a los lados de la falange medial la falange medial de los dedos. Su función es la de flexionar justamente la articulación interfalángica proximal, la metacarpofalángica, y también es auxiliar en la flexión de muñeca. Ahora, respecto al flexor profundo de los dedos, su origen viene de 3/4 partes superiores de la superficie anterior y medial del cúbito y se inserta en la base palmar de la falange distal de los dedos. Su movimiento es justamente la flexión de las articulaciones interfalángicas distales, también llevando consigo las interfalángicas mediales y proximales y la metacarpofalángica. Ambos músculos son inervados por el mismo nervio, el nervio mediano, las ramas C8 y T1. Para evaluar los movimientos de flexión de la mano, lo primero que hacemos es pedirle al paciente colocar la mano en decúbito supino sobre la mesa. ¿Podría por favor colocar su mano en decúbito supino? Gracias. El movimiento completo de flexión de los dedos consiste en podríamos decir 3 partes o 3 movimientos. La primera, a nivel de la articulación metacarpofalángica, el músculo que se encarga principalmente de hacerlo aquí es los músculos lumbricales. Para poder evaluar estos músculos, se pide al paciente que mantenga, por favor, mantenga extendida la articulación metacarpofalángica, pero flexione las interfalángicas de esta manera. Lo que se tiene que pedir al paciente es que cambie la posición de estas articulaciones. Se va a realizar flexión de las metacarpofalángicas y extensión de las interfalángicas, haciendo un movimiento como este. ¿Podría hacer este movimiento, por favor? Gracias. Ahora, ya sabemos que tiene un grado 3 de fuerza. Para evaluar los otros ítems se tiene que estabilizar sobre la mesa los metacarpianos y se tiene que ofrecer resistencia sobre la falange media, de forma que se ofrezca resistencia a este movimiento. Bien, ¿podría por favor volverlo a hacer? Si vemos que alcanza a completar un grado 4, ¿podría hacerlo nuevamente? Listo, relaja. El grado 5 pues lo comienza pero no lo completa. Ahora ahora sí, el funcionamiento de los ligamentos flexores superficiales encargados de la articulación interfalángica proximal, perdón. Se pide al paciente nuevamente colocar la mano sobre la mesa en decúbito supino. ¿Podría hacerlo, por favor? Gracias. Aquí se tiene que evaluar en cada dedo de manera independiente. Lo que se hace simplemente es, si por ejemplo vamos a evaluar el índice, sujetar los otros dedos para que el paciente pueda, y claro, estabilizar la cara dorsal de la mano contra la mesa, pedirle al paciente que flexione ese dedo de manera independiente. Bien, vemos que completa el arco de movimiento, ya sabemos que tiene el grado 3. Igual se puede evaluar un grado 4, un grado 5, pues ofreciendo una
una resistencia sobre, en este caso, perdón, es sobre la falange media, que es sobre la que se ejerce el movimiento. Vemos que lo completa, un grado 5, lo completa también. Este ejercicio se repite con los demás dedos para evaluar, cada uno de manera independiente. Y por último, se evalúa el flexor profundo de los dedos. Coloque nuevamente la mano, por favor, un poco más hacia adentro, gracias. Este se evalúa estabilizando nuevamente la cara dorsal de la mano sobre la mesa y estabilizando la falange media, de forma que se le pide también, dedo por dedo, que flexione únicamente la falange distal. ¿Podría hacerlo, por favor? Vemos que completa el arco de movimiento. También se puede ofrecer un determinado resistencia para evaluar. ¿Podría hacerlo? Y en el grado 4 lo completa. ¿Podría hacerlo ahora? Gracias. Nuevamente. Gracias. El grado 5 ya no lo completa. Se vuelve a repetir el mismo movimiento con los otros dedos para evaluar el adecuado funcionamiento. La siguiente parte es la extensión de los dedos de la mano. El músculo que se encarga principalmente de hacerlo es el extensor de los dedos. Este se origina del epicóndilo en el húmero, se inserta de manera distribuida entre la segunda y la tercera falange o falange media y distal. El nervio en este caso que se encarga de inervarlo es el nervio radial, ramas 6, C7 y C8, perdón. En este caso, para poderlo evaluar, como el nervio se encarga de extender desde la articulación metacarpofalángica hasta las interfalángicas, lo que vamos a hacer es pedirle al paciente, esta ocasión sí, teniendo los dedos al borde de la mesa, pedirle que extienda, vamos a estabilizar desde los metacarpianos, le vamos a pedir que extienda la articulación metacarpofalángica de los dedos, del segundo al quinto dedo, sin dejar de flexionar las interfalángicas. ¿Podría hacerlo? Bien, ya podemos ver que sí tiene ese grado 3 de fuerza. Ahora aplicamos fuerza mínima sobre las falanges proximales. Nuevamente. Bueno, vemos que desde aquí le cuesta trabajo, pero tiene el grado 3 de movilidad de extensión de los dedos. Ahora le mencionaremos la prueba muscular de movimiento de abducción y aducción de dedos. Para empezar, en el movimiento de abducción de dedos, en este movimiento el músculo que actúa son los interóseos dorsales. Ahora, para aplicar este examen manual muscular, se le pide al paciente en mano en posición prono y que tenga los dedos en abducción. Puede, por favor, hasta muy bien, así, perfectamente. Ahora, le pedimos al paciente que haga abducción de dedos. Vemos que aquí completa el ítem 3. Ahora, para aplicar la prueba, se le vuelve a pedir al paciente que esté en aducción de dedos, por favor. Y el terapeuta hace resistencia hacia adentro en las falanges distales de los dedos que se van a examinar. ¿Puede volver a hacer el movimiento, por favor? Muy bien. Vemos que completa un grado 4. ¿Puede volver a hacer el movimiento? Aquí vemos que logra un grado 5. Esto se debe a que se debe de tener comparación con la mano sana de este movimiento para tener una información igual para cada mano en este tipo de movimientos. Pasando al examen manual muscular en el movimiento de aducción de dedos, se le pide al paciente que esté en completa aducción de dedos y cierre los dedos. Por favor, ¿puede aplicar el movimiento, por favor? Este movimiento los que accionan es el interóseo palmar. Ahora, para aplicar la prueba por parte del terapeuta, se trata el terapeuta de hacer el paciente en posición de abducción de dedos. El terapeuta sujeta las falanges medias de los dedos y evita que se junten los dedos. ¿Puede volver a hacer el movimiento, por favor? Vemos que completa un grado 4. ¿Puede volver a hacer el movimiento, por favor? Como le mencioné, la evaluación de este movimiento es relativo a comparando estos movimientos con la mano sana. Ahora pasamos al pulgar. Los movimientos que evaluaremos en el pulgar son flexión, extensión, abducción y aducción. Los movimientos, primero que nada, el de flexión se lleva a cabo por dos músculos.
que son el flexor corto y el flexor largo del pulgar. Se pueden evaluar por separado. Lo primero que hacemos pues, es pedirle al paciente que nos permita su mano. Esta debe de estar en supinación. ¿Me prestas su mano, por favor? Muchas gracias. Lo que se debe hacer es, de parte del terapeuta, es estabilizar el metacarpiano. Y se le pide al paciente primero, para evaluar el flexor corto, que flexione el dedo pulgar sin que la articulación interfalángica se doble. ¿Podría hacerlo, por favor? De nuevo. Bien, vemos que completa pues, el grado 3. Ya aplicamos una resistencia 4. ¿Podría hacerlo? Bien. Ya la resistencia 4 ya le cuesta más trabajo. Ya empieza a hacer compensación desde el metacarpiano. Entonces, que bueno, aquí ya están entrando otros músculos, el oponente y demás. Entonces, ahora evaluamos lo que es el flexor largo. Aquí ahora lo que se estabiliza es la falange proximal del pulgar. Se le pide que flexione únicamente la falange distal. Gracias. Aplicamos la resistencia 4, la completa y aplicamos resistencia máxima. La puede completar también. Nuevamente es importante siempre evaluar tomando en consideración la mano opuesta a la mano sana para poder tener la referencia de cuál es la fuerza máxima del paciente. Para la extensión, ahora le pedimos al paciente por favor coloque su mano en pronación. Y es similar, se tiene que evaluar el extensor corto y extensor largo del pulgar. Nuevamente se estabiliza a nivel del dedo metacarpiano. Se le pide que con una ligera flexión del dedo, de la articulación interfalángica, ligeramente flexionado, trate de llevar el pulgar hacia atrás. Bien, vemos que lo logra. Le aplicamos resistencia 4 y ya no la completa. El extensor largo del pulgar es la misma dinámica. Ya se pide al paciente que coloque la mano en posición neutra. En esta ocasión se va a estabilizar desde la falange proximal. Se le pide que extienda la falange distal solamente. Lo logra hacer sin problema. Resistencia 4. Ya no lo puede hacer, pero vemos que tiene el movimiento dentro del rango normal. Finalmente vamos a evaluar los movimientos de abducción y aducción del pulgar. Comencemos por la abducción, que se realiza por parte de dos músculos, el abductor largo y abductor corto. ¿Me permite su mano, por favor? Muchas gracias. Las pruebas se va a realizar primero estabilizando la mano de los metacarpianos del segundo al quinto dedo. Se le pide al paciente que comience con el dedo en aducción, pegado al resto de la mano, y que después lo separe, realice la abducción. Recordamos que la puede realizar sin problema. Para poder evaluar el abductor largo, se tiene que aplicar la resistencia sobre el borde distal del metacarpiano. ¿Podría por favor separarlo? Bien, vemos que lo realiza el grado 4 sin problema. ¿Podría hacerlo de nuevo? Gracias. El 5 también lo logra, lo comienza, pero ya no lo logra completar, entonces tiene un grado 4 de fuerza. Y para el abductor corto, donde se va a aplicar la resistencia es sobre la falange proximal del pulgar. Nuevamente abduzca o separe el dedo. Gracias, relaje. Ya que ya no completa el grado 4. En el caso de la aducción, igual se tiene que estabilizar la mano. En este caso el paciente comienza con el dedo en abducción. ¿Lo podría separar, por favor? Correcto, ahora llévelo hacia la mano. Vemos que lo realiza sin problema. Para poder evaluar el grado de fuerza que tiene, la resistencia se va a aplicar por la cara interno, cara medial de la falange proximal. Podría llevarlo, nuevamente podría hacia la mano. Gracias, relaje. Puede completar el grado 4. ¿Puede hacerlo de nuevo? Gracias. Y también completó el grado 5 de aducción sin ningún problema. A continuación les mostraremos las escalas para evaluar el tono muscular. Estas escalas pueden ser dos: de hipertonía, que es la escala de Ainsworth, y la de hipotonía, que es la escala de Campbell. En la escala de Ainsworth tiene 6 ítems, del 0 al 4, que es 0, 1, más 1, 2 y 3. En el 0 nos dice que hay un movimiento de la articulación y de músculos sin alguna rigidez o espasticidad en este movimiento. Por ejemplo, podemos pedirle al paciente que haga el movimiento de flexión de muñeca. ¿Puede, por favor, hacer el movimiento? Aquí notamos que este movimiento lo puede hacer sin perder sin alterar su postura de muñeca o mano.
Ahora, en la valoración 1 nos dice que hay un cierto grado de resistencia en los últimos grados del arco del movimiento. En el +1, en la graduación +1, nos dice que hay una resistencia mínima al comienzo del arco del movimiento, teniendo así al final del arco un libre movimiento, haciendo así el signo de navaja. En el grado 3 nos menciona que hay dificultad en la contracción muscular por la espasticidad de los músculos, pero con facilidad se puede lograr el movimiento gracias a la articulación que no está bloqueada. En la graduación 4 nos muestra que ahora es necesario el movimiento pasivo, ya que hay una espasticidad muy notoria y el tono ya está aumentado gradualmente, haciendo así un movimiento un poco más forzado. En la graduación 4 nos menciona que hay una rigidez completa en el movimiento de flexión y extensión.